Buenas. Disculpen. Buenas tardes con todos los participantes. En esta oportunidad, en el curso de Políticas Sanitarias Informadas por Evidencia, tenemos el módulo 7, con lo que respecta a consideraciones de equidad y otros conceptos. A cargo del estudiante Fabián Castro Arias. Él es estudiante de la Universidad César Vallejo, filial Piura, miembro activo de CPC Social UC Piura. Es certificado en el curso de Políticas Sanitarias Informadas por Evidencia por la OPS y también certificado en Buenas Prácticas Clínicas por la Global Health Training Center. A continuación, le voy a dar pase a Fabián para que pueda iniciar con su presentación. Muy buenas noches con todos. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, el día de hoy voy a exponer acerca de lo que viene siendo las consideraciones de ética, de equidad y otros conceptos. Bueno, a partir de este momento voy a empezar a compartir pantalla. Disculpen si se puede visualizar. Sí, sí se ve. Bueno, como les comenté, vamos a hablar sobre lo que es las consideraciones de equidad y otros aspectos. Bien, primero vamos a hablar sobre lo que es, bueno, un concepto fundamental, ¿no? Que es la equidad en salud. Cuando hablamos de equidad en salud, nos referimos principalmente al derecho, al derecho a la salud que van a tener todas las personas, ¿no? De todo tipo de sociedades, ¿no? Bueno, de todo tipo de características, ¿no? Sin importar lo que viene siendo su estatus socioeconómico, su raza, su etnia, ¿no? Su género, todo ello. Eso, y bueno, va a estar relacionado principalmente con el concepto general que tenemos acerca de lo que viene siendo la equidad, el cual, bueno, es una cualidad que consiste en lo que es darle a cada uno lo que se merece según los méritos y o las condiciones que éste presenta. ¿Sí? Y es a partir de este concepto que nos referimos a que la equidad se encuentra o posee, mejor dicho, a la justicia como un principio ético. Bien, dado que, bueno, dentro del concepto de justicia encontramos, ¿no?, que es un principio moral, el cual inclina a juzgar respetando la verdad y dándole a cada uno lo que le corresponde. Entonces, a partir de esos dos conceptos, nosotros encontramos una relación muy estrecha, ¿no?, entre lo que viene siendo la equidad y lo que viene siendo la justicia. Y esto aplica dentro de todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y donde, bueno, dentro del ámbito de la salud no es una excepción de ello. Entonces, a partir de ello, a partir de estos conceptos, a partir de esta definición, aparecen diversas teorías, las cuales van a tratar de definir según sus concepciones, ¿no? Van a tratar de definir lo que es la equidad, van a estudiar la equidad y van a determinar la existencia de diversas concepciones, de diversos aspectos, que van tanto en el ámbito filosófico como en el ámbito ético-valorativo. ¿Correcto? Entonces, para entender ello, para entender estas definiciones, estas teorías, es importante partir de los conceptos principales que van a conformar la teoría de la justicia social, tanto de manera general como de manera particular hablando de la justicia sanitaria. Y dentro de estas concepciones, dentro de todas estas concepciones encontramos cuatro fundamentales, ¿no? Cuatro concepciones modernas acerca de lo que viene siendo la equidad y la justicia. Se encuentran lo que son las concepciones liberales, las concepciones utilitaristas, las concepciones contractualistas y las concepciones igualitarias. Bueno, dentro de las concepciones liberales, estas han proclamado que la salud le pertenece al ámbito de la vida privada, ¿no?
y que la elección y la distribución de los cuidados es a libre elección. Y en otras palabras, lo que quiere decir el concepto liberal, el neoliberalismo, es que cada persona va a tener la libre elección de elegir, no va a tener la elección libre de poder, valga la redundancia, elegir dónde, de en qué cuidados va a requerir, o sea, qué cuidados va, por hecho, ellos van a querer utilizar, bien, van a, no qué programas básicos van a ellos a querer, van a utilizar según lo que ellos, bueno, dentro de lo que ellos consideren importante en su momento, no dentro de la importancia que ellos le den a su salud, ¿no? Y bueno, también es importante que destacar que esta libre elección va a generar una minimización, ¿no?, del Estado. En otras palabras, el Estado no va a tener la relevancia o la importancia que se le puede dar dentro de otras concepciones, ¿no? Sino que los liberales dicen que el Estado puede intervenir dentro de los programas, por ejemplo, de beneficencia, perdón, para los pobres. Pero de ahí el Estado no debe tener la capacidad de decirte, mira, tú tienes que ir a este programa, tú a este programa, tú a este programa, tú a este programa. Sino que tú mismo tienes la elección de elegir el programa, de elegir la intervención, o mejor dicho, elegir el programa de intervención, perdón, el programa básico de atención que tú necesites o que tú pienses que es el más importante en el momento. Bien, luego encontramos las concepciones utilitaristas, ¿no? El utilitarismo, que como su nombre lo indica, fundamenta sus criterios en el principio de la utilidad. O sea, en la maximización de la suma de lo que son las utilidades, las preferencias y los valores individuales, básicamente los bienestares individuales, en donde todas las personas van a tener la misma capacidad de disfrutar de la salud. Bien, por su parte también tenemos a las concepciones contractualistas, las cuales enfocan sus posiciones según la idea raulcista y, bueno, según los principios de contratos que se puedan acordar previamente. Básicamente, van a enfocar sus principios en lo que va a enmarcar un contrato, el cual va a ser acordado a través de diversos procedimientos, ¿no? Y buscan lo que es la justicia como igualdad básica o mínima, y que va a estar basada tanto en las necesidades como en los principios de igualdad de oportunidades o de diferencia. O sea, la idea rausista va a ir más por el tema de la igualdad y por el tema de lo que viene siendo los principios según contratos acordados. Y a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, el liberalismo o el utilitarismo. Y por último tenemos a los igualitaristas, ¿no? Con las concepciones igualitarias, los cuales sostienen que los principios de justicia sanitaria deben ser el resultado de un contrato social justo y el resultado de modelos de sociedad, sin considerar la salud total de la población. O sea, básicamente ellos van a tener una tradición marxista, ¿no? En donde, bueno, van a tener la justicia como igualdad de distribución plena y la universalidad de satisfactores. Básicamente, ellos van a abordar, van a abordar la justicia a nivel sanitaria según, bueno, como algo universal, más que algo a libre elección, no más como algo un poco más universal, según la igualdad de distribución. Bien. Entonces, a partir de ello, a partir de todo lo antes mencionado, también es importante destacar que existen metas planteadas para la equidad de acceso a los servicios de salud. Y dentro de estas metas que se han planteado, se presentan lo que es el maximizar la elección del consumidor, el ofrecer los mismos servicios a todos, asegurar estándares mínimos para todos, asegurar la calidad de atención y dar respuesta a lo que son las necesidades de salud de la población, ¿no? Todo ello, como comenté, relacionado con la definición y los conceptos de equidad a nivel de lo que viene siendo el sector salud. ¿Y cómo se manifiestan las desigualdades e inequidades? Bueno, ya hemos hablado de la equidad, hemos hablado de las concepciones y de los enfoques.
diversos enfoques que se presentan. Pero, ¿cómo se manifiestan las desigualdades? Y bueno, los problemas de inequidad y los problemas de desigualdad van a poseer diversas formas de manifestarse. ¿Bien? Y estas van a ser según, o han sido descritas según lo que es la disponibilidad de recursos, la productividad, la accesibilidad, la utilización de tecnología y la calidad de servicios. Y todo ello va a estar dentro de tres formas principales de manifestarse, de manifestaciones de desigualdades e inequidades sanitarias, que son el acceso ilimitado a la atención de salud, la salud deficiente y la peor o la baja calidad de atención de salud que pueden tener las personas que pertenecen a las comunidades o a un conjunto, ¿no? Que comparte ciertas características y, bueno, van a presentarse lo que son desigualdades, van a presentarse básicamente, estas desigualdades se presentan principalmente, como les comenté al inicio, por religión, puede ser por etnia, por raza, por estatus socioeconómico, de diversas maneras, ¿no? Que bueno, más adelante vamos a abordar. Bien, entonces es a partir de la presencia de estos problemas de inequidades, esta presencia de desigualdades, que se habla de lo que son dos dimensiones que permiten analizar la equidad en los servicios de salud. Y aquí dentro de esto se presenta lo que es la equidad horizontal y la equidad vertical. Bien. Dentro de la equidad horizontal y la equidad vertical podemos ver este cuadro de acá, de la derecha, ¿no? Que básicamente nos da a entender que la equidad vertical va a ser la redistribución de los servicios de salud, ¿no? Según, bueno, en estos casos, según las necesidades que presente la persona. No, bueno, está en inglés, ¿no? Y incluso, bueno, es un tema, eso tiene unos aspectos, unos conceptos un poco más relacionados con la economía, pero que también podemos traducirlos a los ámbitos médicos, ¿no? Al ámbito de la salud, ¿no? Aquí, pues, ¿no? Dentro de ello, dentro de la primera parte de la equidad vertical, del eje vertical, podemos observar que aquí, bueno, en la flecha de arriba va a estar lo que viene siendo las, lo que viene siendo la atención, la calidad de salud, según, bueno, la necesidad en ese momento, bueno, dentro de este va a estar la necesidad inmediata, podemos llamarlo de esa manera, que va a presentar una persona. Mientras que la flecha de abajo van a estar también las necesidades, pero que no van a tener la necesidad de ser abordados de manera inmediata, ¿no? Caso contrario, bueno, caso contrario al eje de arriba, ¿no? Mientras que la equidad horizontal nos dice que las personas van a tener el acceso a la atención de salud por igual, o sea, sin prestar la atención a la necesidad inmediata que puedan presentar, ¿no? Y justamente aquí hablamos de esto, de lo que es el igual gasto según la necesidad por necesidad de igualdad, en donde nos referimos, por ejemplo, al igual costo de enfermeras por tasa de camas en todos los hospitales. También está la igual utilización para igual necesidad, donde podemos poner, por ejemplo, igual número de días de ocupación por condición de salud. También está el igual acceso por igual necesidad, donde el tiempo de espera va a ser igual para un tratamiento para pacientes con condiciones similares. Y, bueno, la igual salud o disminución de inequidades en salud, donde está, por ejemplo, la razón estandarizada de mortalidad entre la salud de las regiones. Mientras que dentro de la equidad vertical vamos a considerar lo que son diferentes tratamientos para diferentes necesidades, ¿no? Donde, bueno, el ejemplo es el que comentamos anteriormente, que es diferente tratamiento para aquellos pacientes con eventos triviales versus los pacientes que presentan condiciones serias de enfermedad, o sea, que van a necesitar una atención inmediata. Entonces, el tratamiento va a ir según la necesidad que presente el paciente.
Y bueno, también se considera el financiamiento progresivo basado en la disponibilidad para pagar, ¿no? Por ejemplo, los gastos de bolsillo, y dentro de esto podemos mencionar lo que viene siendo el estatus socioeconómico. Entonces, a partir de ello, bueno, un aspecto, no, a partir de ello, podemos mencionar que no solo se debe realizar un análisis sobre lo que viene siendo las inequidades y las desigualdades, sino también podemos utilizar y debemos utilizar, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, 4 preguntas guías que nos van a permitir realizar un análisis sobre el uso de evidencias para la formulación de políticas en salud. Y dentro de estas cuatro preguntas van a estar, ¿cuáles son los grupos, bueno, cuáles son los grupos o lugares con más posibilidad de estar en desventaja en relación con la adopción considerada? ¿Existen razones convincentes que anticipen las diferencias en la efectividad relativa de la opción para los grupos o lugares que están en desventaja? ¿Es posible que existan condiciones iniciales diferentes entre los grupos o lugares de manera tal que la efectividad absoluta de una opción sería diferente? Y el problema más o menos importante para los grupos o lugares que están en desventajas. Y por último, existen aspectos importantes que deberían considerarse al implementar la opción para asegurarse de que se reduzcan las inequidades y de ser posible que no aumenten. Bien, entonces, estas 4 preguntas, como comenté, son sugeridas por la Organización Mundial de la Salud y son consideradas al momento de realizarlas, bueno, al momento de realizar los análisis para la utilización o el uso de evidencias de investigación para, bueno, conocer impactos de políticas o programas a nivel de lo que son los grupos más desfavorecidos. Bien, ahora vamos a hablar de cada una, bueno, de manera, no, de manera individual. Partimos con la primera pregunta, que es, ¿cuáles son los grupos o lugares con más posibilidades de estar en desventaja en relación con la opción considerada? Y dentro de ello tenemos que conocer primero a qué nos referimos con desventajas, ¿no? ¿Qué nos referimos con desventajas a nivel de lo que es la salud, ¿no? Y dentro de estas desventajas hablamos de la ocupación, de los estatus socioeconómicos, ¿no? Del lugar de procedencia, de educación, de género, de grupos étnicos. Incluso podemos realizar un conjunto de cada una de estas, ¿no? De todas estas. Y bueno, que nos van a permitir reconocer, ¿no? Cuáles son los grupos más desfavorecidos en los cuales nos debemos enfocar principalmente, ¿no? Enfocar los programas o políticas, ¿no? ¿No? Para, bueno, generar una, una equidad, ¿no? En salud. Entonces, se deben considerar, bueno, como dice ahí, se deben considerar las inequidades según la condición de desventajas de grupos y lugares, ¿no? Dentro de ello, bueno, esto se va a dar según la historia y cultura que tenga cada sociedad. Y la importancia va a variar según la política o programa analizado. Y esto permite que dentro de estas políticas y dentro de estos programas, estos puedan ser más específicos y puedan considerar la presencia de inequidades, en donde se va a tomar en cuenta las condiciones que poseen tanto los grupos como lugares con una potencial desventaja, ¿no? Y estas condiciones van a ser las que comentamos que están dentro de los grupos de desventajas. Son la ocupación, el estatus socioeconómico, el lugar de procedencia, la educación, el género y el grupo étnico, ¿no? Y también es importante destacar que la atención se debe centrar en estos grupos o lugares con potencial de desventaja que posean un motivo que nos permita anticipar los efectos diferenciales significativos. La segunda pregunta es, ¿existen razones convincentes que anticipen las diferencias en la efectividad relativa de la opción para los grupos o lugares que están en desventaja? Y bueno, dentro de esto se presenta principalmente escasas evidencias acerca de los efectos que puedan ocasionar las políticas o los programas sobre las desigualdades. Asimismo, bueno, es difícil encontrar
evidencias, ¿no? Acerca de, bueno, de estos efectos, dado que muchas publicaciones van a presentar sesgos en la información que van a presentar. Y dentro de ello, bueno, dentro de las, perdón, dentro de las publicaciones que podemos mencionar que son más seguras, ¿no? Están, bueno, las revisiones Cochrane y los estudios identificados, ¿no? Bueno, las revisiones Cochrane, ¿no? Y los diferentes estudios que se puedan encontrar dentro de dentro de las páginas legales y seguras, ¿no? Que nos van a, bueno, nos van a permitir, como comentamos, realizar un análisis exhaustivo y un análisis correcto, ¿no? Acerca de lo que son los efectos que pueden tener ciertos programas o ciertas políticas, ¿no? Y dentro de las revisiones Cochrane y los estudios identificados, por ejemplo, con el control de tabaco, estos no evalúan lo que es el efecto de las intervenciones en cada grupo socioeconómico. Por esta razón es que deben ser analizados con cuidado para evitar conclusiones erróneas. Y no solamente se puede dar con lo que son estudios sobre el control de tabaco, sino también con estudios relacionados con diversas enfermedades, diversos factores de riesgo, que tengan, bueno, una gran relación con los grupos, bueno, tanto económico como social, que se pueden presentar, ¿no? La tercera pregunta va a ser, ¿existen aspectos importantes que deberían considerarse al implementar la opción para asegurarse de que se reduzcan las inequidades y de ser posible que no las aumenten? Bueno, dentro de ello, si la efectividad, podemos comentar que si la efectividad relativa de una política o un programa es similar en lugares con carencias, podrían presentarse aún diferencias importantes en lo que viene siendo el efecto, la efectividad absoluta, debido a posibles diferencias que se puedan encontrar en cada lugar. Y bueno, ya como nosotros sabemos, no todas las sociedades, no todos los lugares o grupos van a presentar las mismas características, ¿no? Siempre va a haber, a pesar de que hayan características similares, siempre van a haber características que, digámoslo, nos puedan, que diferencien, ¿no? La cultura, el estilo de vida, ¿no? Que puedan tener las personas, ¿no? Siempre va a haber una característica que nos permita diferenciar, ¿no? La cultura, por ejemplo, la cultura A con la cultura B. No siempre va a haber una característica esencial. Bien, entonces, por ejemplo, aquí los riesgos iniciales son mayores en poblaciones más desfavorecidas, por lo que se espera un efecto absoluto mayor. Entonces, si el efecto relativo de mejora, por ejemplo, de una terapia es el mismo para niños carenciados que para otros, el efecto el efecto absoluto va a ser mayor en poblaciones más desfavorecidas, ¿no? Va a ser mayor según una característica específica que nos diga, este grupo A de niños va a estar más desfavorecido bueno, dentro de tal aspecto a comparación con el grupo B. Un ejemplo es que en Filipinas el riesgo inicial de muerte, por ejemplo, por enfermedades a nivel de lo que son las arterias coronarias, es una quinta parte del riesgo que se puede presentar en la población, por ejemplo, de lo que son los Estados Unidos de América. Entonces, por ello, el número de personas a tratar y el costo para atender va a ser 5 veces mayor en los filipinos. Y aquí podemos ver que la diferencia se va a centrar principalmente en lo que es el estatus socioeconómico que pueden presentar ambos países, no tanto Filipinas como los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos de América. ¿No? Ya sabemos, ¿no?, que Estados Unidos es una potencia a nivel mundial en el aspecto, bueno, varios aspectos, no tanto social como aspecto económico. Y bueno, Filipinas es uno de los países que presenta una tasa de pobreza, no, una tasa de pobreza alta, ¿no? Es uno de los países, podemos considerarlo, más pobres, ¿no?, a nivel mundial. Y bueno, la última pregunta va a ser, ¿es posible que existan
es posible que existan condiciones iniciales diferentes entre los grupos o lugares de manera tal que la efectividad absoluta de una opción sería diferente y el problema más o menos importante para los grupos o lugares que estén en desventaja. Y la respuesta es que las poblaciones más desfavorecidas obtienen una atención más ineficiente y ante ello los programas que permitan mejorar lo que es el acceso y la calidad de atención van a requerir de estrategias de implementación diseñadas para enfrentar factores que limitan tanto el acceso, bueno, principalmente, perdón, el acceso a una atención de calidad. Entonces, estas estrategias pueden incluir lo que son mecanismos de gobernanza, mecanismos financieros, mecanismos de provisión de servicios o incluso una inversión adicional, ¿no?, de recursos, ¿no? Y dentro de ello, bueno, también es importante destacar lo que viene siendo, bueno, este cuadrito, ¿no?, donde, bueno, su fuente se encuentra en la parte inferior, en donde nos resalta lo que es el acrónimo PROGRESS, ¿no? Donde, bueno, principalmente nos dice que un problema puede afectar de manera desproporcionada a algún grupo de la sociedad. Los beneficios, daños y costos de las opciones para abordar el problema pueden variar entre los grupos, ¿no? Y dentro de ello se considera, como comenté, el acrónimo PROGRESS, ¿no?, que va a ser un acrónimo que se encuentra formado por las primeras letras de 8 formas en las que se puede utilizar, en las que, bueno, se van a presentar, digámoslo, cualidades, características bueno, de los grupos que se presentan actualmente dentro de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, dentro de la sociedad como tal. Y acá se presentan, por ejemplo, el lugar de residencia. Y dentro del lugar de residencia podemos comentar, por ejemplo, que las poblaciones rurales van a tener, a comparación con las poblaciones o las personas que viven en zonas urbanas, van a tener un acceso de atención a salud un poco más escaso, ¿no?, un poco más ineficiente, ¿no? También se presenta lo que es la raza o la etnia, en donde, bueno, las poblaciones étnicas que tengan cierta creencia respecto a una política van a tener también, bueno, cierta característica, se va a ver reflejado cierta característica que va a traer consigo una inequidad, consigo lo que es la desigualdad, ¿no?, dentro del aspecto de la atención de salud. También se encuentra la ocupación, por ejemplo, y dentro de ello se encuentra que la cobertura de salud es menor para aquellas personas, aquel grupo de personas que se encuentran sin empleo, ¿no?, que se encuentra desempleado, ¿no? Y bueno, ello va principalmente relacionado con, bueno, en nuestro caso, con lo que es el sector privado, ¿no? También tenemos lo que es el género. Bueno, que aquí dentro del género se van a presentar distintos impactos, ¿no? Dentro de lo que viene siendo, por ejemplo, eh, el género masculino, el género femenino, ¿no? Y esto va a tener una relación también principalmente con lo que son las creencias que puedan tener ciertos grupos, ¿no?, ciertas poblaciones, ¿no? Donde podemos resaltar aún la presencia del machismo, ¿no?, la presencia de que el hombre o que la mujer debe seguir, no debe actuar según lo que el hombre diga, según lo que el varón diga, ¿no? También se encuentra la religión y el nivel de educación, donde se encuentra principalmente el, lo que es el analfabetismo, ¿no?, en salud, principalmente en salud, ¿no? Y eso se va a dar principalmente, también va a tener una relación con lo que es, por ejemplo, dentro de las poblaciones rurales, ¿no? Las poblaciones alejadas, ¿no?, las poblaciones que podemos decir, bueno, las poblaciones alejadas, ¿no?, que han sido denigradas hasta la actualidad, en donde los servicios básicos de educación, ¿no?, la educación básica va a ser muy escasa, va a ser bueno, valga la redundancia, muy básica a comparación de la educación que se podría dar, por ejemplo, pongámoslo dentro de un contexto, por ejemplo, en Lima, ¿no? La educación, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la educación que se puede presentar, por ejemplo, en departamentos como Ucayali, como Madre de Dios, como, por ejemplo, la que puede presentarse en Puno, va a ser, va a tener un nivel menor al que puede presentarse
en departamentos como, por ejemplo, Piura, por ejemplo, Lima, La Libertad, Arequipa, ¿no? Y esto influye, también repercute dentro de lo que viene siendo el ámbito de salud, porque al haber un analfabetismo, ¿no? Al haber un analfabetismo dentro del ámbito general, ¿no? También esto va a repercutir que las personas, ¿no? De estos departamentos, por ejemplo, Puno, Cayali, Madre de Dios, no sepan conceptos básicos acerca de lo que es la salud y, bueno, terminen sin poder tener un acceso adecuado, ¿no? A los sistemas de salud. Y eso incluso el ejemplo anterior podemos eh, abarcarlo, podemos especificarlo dentro de un departamento, ¿no? Como puede ser el caso de Piura, por ejemplo, para que quede más claro. ¿Sí? Por ejemplo, en Piura, la educación que puede haber en salud, ¿no? La educación en salud que pueda presentarse dentro de lo que es la provincia de Piura, o en Sullana, por ejemplo, la provincia de Sullana, va a ser mayor que el que se puede presentar, va a ser mejor que el que se puede presentar en provincias como, por ejemplo, Ayabaca, ¿no? Como por ejemplo principalmente Ayabaca, Huancabamba, lo que se conoce como la Sierra de Piura. Y también, bueno, dentro del acrónimo Progress también se va a presentar la situación socioeconómica que va a estar muy relacionada con lo que viene siendo la ocupación, ¿no? También va a estar relacionado con lo que es la cobertura de salud, en donde las poblaciones más que tienen un estatus socioeconómico bajo van a ser más propensas a reaccionar ante cambios de precios de bienes y servicios, ¿no? A cambios que se puedan presentar dentro de la cobertura de salud, a comparación de la que pues a comparación, bueno, de la reacción que puede presentar una persona con un estatus socioeconómico, digámoslo de una manera estable, ¿no? Como el que podemos presentar, por, e- no, voy a ponerme de ejemplo, ¿no? Mi persona, ¿no? A comparación con bueno, la reacción que puede tener, por ejemplo, una persona del departamento, por ejemplo, de Puno, de Madre de Dios, ¿no? Donde al haber un estatus, una situación socioeconómica más, una, una situación socioeconómica, digamos, o presente un estatus socioeconómico menor al que puedo presentar yo dentro del departamento, por ejemplo, de Piura, ¿no? Entonces, al haber un cambio, un aumento, por ejemplo, en los precios de bienes y servicios, en los precios de un tratamiento, los precios de un servicio, por ejemplo, para el uso de lo que viene siendo de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, para diversos sistemas, diversas enfermedades. Entonces, yo, por ejemplo, dentro de de la estabilidad socioeconómica que pueda presentar mi familia, la reacción no va a ser similar, no va a ser tan, digámoslo, no va a ser similar a la que pueda presentar una persona con escasos recursos en el departamento de Madre de Dios, dado que ellos, al tener menos recursos, al tener un estatus socioeconómico más bajo, al darse con la sorpresa, ¿no? Con la reacción de sorpresa, digámoslo de alguna manera, ¿no? Y de ver que los bienes, por ejemplo, el uso de diversos medicamentos, ¿no? Para tratar una enfermedad específica, vamos a poner, por ejemplo, el COVID-19, va a ser una reacción, bueno, va a ser una reacción de sorpresa debido a que no van a tener el, el ingreso económico o la economía suficiente para poder acceder a este bien, ¿no? A estos tratamientos, a comparación, por ejemplo, de la que podría tener yo ante el alza de precios que se presentó a inicios, ¿no? De la pandemia, como bueno, hemos vivido en realidad todos, ¿no? Dentro de todo dentro de la coyuntura actual que se vive hasta la actualidad. Y por último también se menciona lo que es la capital social. Bien. Y bueno, por último tenemos este cuadrito, que es un modelo de cómo los servicios de intérprete podrían reducir lo que son las desigualdades en salud. Y aquí podemos observar 8 cuadritos en donde se indica, por ejemplo, la mejora de la educación de personas o pacientes y que va a reducir
el comportamiento de riesgos o exposición, ¿no? Que puedan tener frente a frente a un factor, frente a ¿no? Frente a bueno, frente a algún factor o frente a algún problema, ¿no? También, bueno, las personas o pacientes cuando los comprendemos incrementan su autocuidado, incluso cuando entienden, empiezan a comprender más, ¿no? Empiezan a comprender más la realidad, ¿no? Empiezan a comprender más conceptos básicos, podemos llamarlo de alguna manera, acerca de la salud, acerca, por ejemplo, de los cambios que pueden tener dentro de su dieta, dentro de sus estilos de vida. Empiezan a percibir mejor los conceptos de autocuidado, ¿no? Empieza a haber una mejor, ¿no? Y bueno, empiezan a reducirse, bueno, dentro de ello también las desigualdades en salud. También el fomentar relaciones de confianza va a incrementar lo que es la probabilidad de que las preferencias de los pacientes coincidan con las mejores prácticas médicas. Los conocimientos extendidos acerca de, por ejemplo, el historial genético o comportamientos riesgosos. Información extendida sobre historial médico, y los conocimientos extendidos sobre remedios caseros que permitan la prevención de complicaciones por interacciones con drogas y de prácticas perjudiciales, ¿no? Y aquí, bueno, también, bueno, para terminar, la mayor comprensión sobre requerimientos y beneficios de tratamientos y regímenes de tratamientos culturalmente apropiados, que van, bueno, mejoren la adherencia y la habilidad para comunicar, ¿no? Para poder, bueno, comunicarse y que va a permitir lo que es la expansión de las elecciones de proveedores de alta calidad por parte de los pacientes. Entonces, dentro de estos 8 cuadritos nos dan a entender que gracias a los servicios de intérprete, bueno, se va a reducir las desigualdades en salud y esto va a repercutir no solamente en la población, no solamente en las personas que no estén relacionadas, ¿no? Con lo que viene siendo el ámbito de la salud, sino también dentro de los mismos, sino dentro del mismo sector salud como tal. Bien. Entonces, mientras existe la evidencia de que la competencia cultural pueda funcionar, entonces este modelo de servicios de intérprete nos va a permitir lo que es el aumento del acceso, la utilización y la calidad de los servicios de salud, ¿no? Va a haber un mayor estatus en salud, ¿no? Y una mayor satisfacción. Pero aquí va a haber un problema, o una dificultad, digámoslo de esa manera, el cual es que va a existir al día de hoy poca evidencia de técnicas de competencia cultural efectivas. E incluso va a haber una menor evidencia de cómo y cuándo aplicar cada una de estas técnicas, ¿no? Entonces, basándonos en esto, ¿no? En la poca evidencia que existe en cuándo y cómo aplicar diversos programas o políticas de salud y en la poca evidencia de la competencia cultural o de la efectividad que pueda haber, no es que todavía estos servicios de intérprete no se pueden, digámoslo, no se pueden aplicar al 100%, ¿no? Y por ende todavía a día de hoy podemos encontrar lo que es inequidades, ¿no? Todavía podemos encontrar ciertas zonas, por ejemplo en el país, en el Perú, donde hay un acceso escaso a lo que son los servicios de salud, ¿no? A la calidad de salud, ¿no? Y por ende, bueno, va a haber una menor satisfacción hacia lo que viene siendo los servicios de salud que podemos observar, y esto lo observamos, perdón, lo observamos a diario dentro de lo que viene siendo nuestra realidad, ¿no? Dentro de la realidad que se vive en el Perú, ¿no? Y esto lo podemos observar en las noticias, ¿no? En los diferentes programas de noticias, en donde siempre mencionan, no, las personas, la población siempre menciona una insatisfacción, un grado de insatisfacción frente a los servicios de salud que hay en sus comunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay X tratamiento, no se presenta, no, acá no llega tal tratamiento, no se puede aplicar mm, digámoslo, no se puede aplicar tal examen complementario, tal examen, no, por ejemplo, no se pueden realizar radiografías o, por ejemplo, ultrasonidos, que son, bueno, dentro de los exámenes complementarios, nos permiten
corrobora, ¿no?, la presencia o no, la presencia principalmente de una enfermedad, ¿no? De una enfermedad. O, por ejemplo, exámenes, por ejemplo, de sangre, exámenes de orina. Entonces, perdón, para completar la idea, incluso han habido noticias, se han podido conocer noticias de que ni siquiera hay servicios de salud donde ni siquiera pueden tomarse no pueden, bueno, se puede medir, por ejemplo, puede realizarse la toma de la presión arterial, la medición de la temperatura corporal, ¿no? De la función, ¿no? Dentro de ello, entonces, de los signos vitales, perdón, no se puede, incluso los signos vitales, que como dice su nombre, son vitales para conocer cuál es el estado de salud de un paciente, ni eso, hay lugares donde ni eso se puede realizar. Entonces, a partir de ello, como digo, se presenta una insatisfacción. Y ello se debe a que, bueno, como comenté, a la poca evidencia de lo que es la competencia, de la efectividad de la competencia cultural y de cómo y cuándo aplicar diversos programas o políticas que se puedan presentar dentro de los gabinetes, ¿no? Dentro de los escritorios de las personas que se encargadas de lo que son de lo que son la implementación de estos programas o políticas de salud. Entonces, eh, bueno, dentro de la conclusión es que aún a pesar de que exista evidencia no, de que existe evidencia de cómo aplicar diversos programas, aplicar diversas políticas, aún hay ciertas dificultades, ¿no? Hay ciertos obstáculos que no permiten implementar al 100% estos programas o estas políticas, ¿no? Y bueno, que van a estar relacionados principalmente con lo que es la efectividad, con lo que es la efectividad relativa, con lo que viene siendo, ¿no?, con las diversas desventajas que se puedan presentar, ¿no?, con las presencias, bueno, con las diversas desventajas que se puedan presentar, con los riesgos que puedan presentarse, pues, ¿no?, al realizar la implementación de un programa y política en dos, digamos, en dos grupos, en dos poblaciones, ¿no?, que puedan presentar, por más que presenten una característica en común, y como comenté anteriormente, siempre va a haber una característica, así sea, digámoslo entre comillas, diminuta, ¿no? Pero que va a generar una diferencia y va a decir, bueno, va a generar la diferencia entre el nivel en el cual se encuentra, por ejemplo, la población A con el nivel en que se encuentra la población B. Y dentro de ello puede ser, por ejemplo, el estatus socioeconómico, el grado el grado de lo que viene siendo, el grado, el grado del desempleo, el grado de educación, ¿no? El grado, no, incluso la etnia, ¿no? Entonces, esas cositas, esas características que uno dice, no, son diminutas, hay el estatus socioeconómico entre el grupo A y el grupo E no hay una brecha tan significativa, pero aún así hay una brecha, y esa brecha va a generar que a pesar de que a pesar de que tú implementes los programas en ambos, siempre va a haber un efecto, ¿no?, en ambos grupos, ¿no? Que bueno, no siempre va a ser positivo. Entonces, bueno, esa es bueno, con eso termino la ponencia del día de hoy. Espero que les haya gustado, muchas gracias. Y bueno, también importante mencionar que para que puedan complementar no bien los temas que se han tratado el día de hoy, los invito, ¿no?, a que puedan llevar el curso de políticas sanitarias informadas por evidencia que ha sido realizado por la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias. Gracias por la ponencia, Femia. Hemos aprendido mucho el día de hoy y gracias por tu tiempo. También quiero agradecer la asistencia de los participantes. Si tienen dudas, pueden encender sus micros o formular sus preguntas en la caja del chat.
Sí, a ver, sí, a ver, unos momentos para... Voy a compartirles el link, ¿no? A ver, un momento, por favor. Bueno, ese es el link de lo que viene siendo el curso, ¿no? El curso de lo que son la introducción de políticas sanitarias informadas por evidencia. Y se lo recomiendo bastante, van a aprender un montón, tanto, bueno, un montón acerca de este tema, ¿no? Que son las concepciones, ¿no? De equidad y diversos aspectos. Y bueno, junto con con otros temas que también se han tratado, ¿no? En otras ponencias. Muchas gracias, Fabián. Espero que nos sigas apoyando en las próximas ponencias que tengamos. Si deseas dejar tus redes sociales para que los chicos te sigan, no hay problema. Sí, bueno, voy a dejar mi correo electrónico en la caja del chat de Zoom, ¿no? Para que puedan realizar consultas, preguntas acerca del tema. Bueno, ahí ese es mi correo electrónico, como comenté, cualquier consulta, dudas que puedan tener acerca del tema, ¿no? Me lo hacen saber y yo encantado de responder, ¿no? Nuevamente agradecerles a todos su participación el día de hoy, en la ponencia del día de hoy. Reitero mi agradecimiento contigo y en estos momentos les estaremos enviando el link del pase de lista final y recuerden que deben adjuntar una captura de la ponencia brindada el día de hoy. Muchas gracias con todos.